¿Y si el primer eslabón del colapso europeo ya ha comenzado a moverse en silencio? Hace tan solo unos pocos años, un acercamiento entre Polonia y Rusia parecía una fantasía política, imposible de imaginar incluso para los más creativos. Sin embargo, hoy, los primeros gestos de acercamiento entre Varsovia y Moscú han sembrado inquietud y alarma en Bruselas, Berlín y Washington. No hablamos todavía de acuerdos firmados, sino de un cambio de tono inesperado en la capital polaca y de señales cuidadosamente enviadas desde el Kremlin. El simple hecho de que esta posibilidad exista ha generado una onda expansiva que recorre toda la Unión Europea, haciendo tambalear sus certezas más sólidas. Ignorar estos movimientos sutiles sería un error de consecuencias impredecibles. Está en juego mucho más que diplomacia. La economía, la influencia política y el control sobre el propio destino nacional pueden perderse si subestimamos lo que está ocurriendo. Antes de entender cómo este proceso silencioso amenaza con alterar el equilibrio de poder en Europa, necesitamos responder una pregunta clave. ¿Por qué Polonia se ha convertido, de repente, en el eslabón más débil de la arquitectura europea? Para comprender este giro inesperado, primero debemos analizar cómo y por qué Polonia ha llegado a una posición tan vulnerable dentro del bloque europeo. Descubramos las razones detrás de esta transformación. Polonia, la antigua favorita de Europa, hoy siente el peso de la crisis y empieza a cuestionar su lugar en el continente. Durante muchos años, este país fue uno de los mayores beneficiarios del proyecto europeo. Recibió inversiones, acceso a mercados y apoyo político sin precedentes. Pero los tiempos dorados parecen haberse esfumado, y la realidad del 2024 y 2025 es otra. Crisis económicas, inflación imparable y un creciente descontento social marcan el día a día de la población. El distanciamiento total de Rusia, impulsado por decisiones políticas y presiones externas, ha golpeado duramente a la industria polaca. Las fábricas que antes dependían de energía asequible y rutas logísticas eficientes, ahora enfrentan costes mucho más altos y mercados menos accesibles. Bruselas, lejos de compensar las pérdidas, ha ofrecido una ayuda lenta y condicionada, lo que muchos en Varsovia consideran una solidaridad selectiva y poco fiable. Esta sensación de abandono se ha extendido por toda la sociedad. Agricultores y trabajadores industriales han salido a las calles para protestar, exigiendo soluciones reales en vez de discursos. Los políticos polacos, ante la presión social, han empezado a debatir públicamente lo impensable. ¿Por qué no explorar alternativas, incluso si esto significa reconsiderar una relación pragmática con Moscú? El debate ya no es solo retórico. Analistas y expertos discuten en foros y reuniones privadas si el aislamiento total de Rusia ha sido un error estratégico. Por primera vez en décadas, se habla abiertamente de buscar opciones fuera del guión impuesto por Bruselas. La pregunta ya no es si Polonia debe obedecer la línea oficial europea, sino si puede permitirse no defender sus propios intereses nacionales. Las consecuencias de esta situación son profundas. Si Polonia no encuentra soluciones pragmáticas, el país podría perder competitividad, empleos y, aún peor, su autonomía y voz propia en los asuntos europeos. Esta encrucijada no solo desafía el futuro de Polonia, sino la estabilidad y cohesión de toda la Unión Europea. Ya entendemos que lleva a Polonia a buscar alternativas, pero ¿qué motiva a Rusia y por qué este giro inquieta tanto a Bruselas y al resto de la Unión? Pasemos ahora a analizar qué busca Moscú con este posible acercamiento y por qué los principales actores europeos observan con preocupación cada nuevo movimiento. Cuando el pragmatismo reemplaza la ideología, los mitos comienzan a resquebrajarse. Moscú, lejos de buscar reconciliaciones sentimentales, ha dejado claro que está abierta a un diálogo pragmático con Polonia, guiado únicamente por intereses fríos y calculados. No hay promesas de amistad, solo la posibilidad de cooperación basada en beneficios mutuos y objetivos estratégicos. Para Rusia, Polonia no es solo un vecino más, es una pieza clave como nodo industrial y corredor de tránsito en Europa del Este. Su posición geográfica y su infraestructura la convierten en un socio demasiado relevante
para ser ignorado en cualquier rediseño de las rutas comerciales y energéticas del continente. La mera insinuación de un acercamiento entre Varsovia y Moscú sacude los cimientos de la Unión Europea. Si Polonia, símbolo tradicional de la línea dura antirrusa, comienza a explorar el diálogo pragmático, el mito del Frente Unido contra Rusia se ve seriamente cuestionado. Esta posibilidad crea fisuras en la narrativa europea y siembra dudas entre otros Estados miembros sobre la conveniencia de priorizar los intereses nacionales frente a la doctrina colectiva. En el año 2025, los principales think tanks polacos publican informes recomendando una revisión profunda de la estrategia energética y comercial del país. Estos documentos advierten que el aislamiento de los recursos orientales ha encarecido los costos y debilitado la competitividad de la industria polaca. Aunque estas ideas no son todavía políticas oficiales, generan un debate intenso en los medios de comunicación y en las comisiones parlamentarias. Mientras tanto, desde Bruselas, la presión se incrementa para que Polonia mantenga una postura alineada con la política común europea. Altos funcionarios advierten sobre la necesidad de respetar la uniformidad estratégica, y cualquier señal de ambigüedad provoca respuestas inmediatas. Sin embargo, esta rigidez solo aumenta la irritación dentro de Polonia y alimenta un creciente deseo de autonomía y autodeterminación. El precio de no adaptarse a esta nueva realidad podría ser elevado. Aislamiento social, una crisis en la identidad nacional y la pérdida progresiva de influencia tanto dentro de la Unión Europea como en el escenario internacional. Polonia se encuentra ante una encrucijada que desafía no solo su política exterior, sino el propio relato fundacional del proyecto europeo. Pero, si Polonia realmente avanza hacia una mayor autonomía, ¿cuáles serán las consecuencias para el resto de Europa? Ya empiezan a aparecer signos tempranos de esta transformación, y otros países observan atentos. Europa contiene el aliento mientras los cimientos de su unidad empiezan a resquebrajarse. El sorpresivo acercamiento entre Polonia y Rusia ha generado ondas sísmicas que se sienten desde Bruselas hasta Washington. Se trata de mucho más que un desacuerdo pasajero. Es una amenaza directa al modelo de integración construido por décadas. Alemania y Francia, los dos motores tradicionales de la Unión Europea, interpretan este giro como una amenaza a su liderazgo. Ven con preocupación la posibilidad de que Polonia cuestione la ortodoxia europea y busque soluciones propias, rompiendo así el consenso sobre cómo debe funcionar el bloque. La respuesta ha sido inmediata. Se intensifican las consultas en los más altos niveles diplomáticos. Reuniones de emergencia, llamadas entre cancillerías y mensajes privados intentan convencer a Varsovia de que siga la línea oficial y no rompa la disciplina común. Al mismo tiempo, las amenazas veladas de aislamiento o reducción de fondos europeos empiezan a circular en los pasillos de Bruselas. Pero el ejemplo polaco empieza a resonar más allá de sus fronteras. Países como Hungría, Eslovaquia e Italia observan atentamente. Sus líderes se preguntan si ha llegado el momento de anteponer los intereses nacionales frente a la lógica de bloques. El debate ya no es tabú. ¿Es hora de reescribir las reglas del juego europeo? Mientras tanto, Estados Unidos sigue el proceso con creciente inquietud. Washington teme perder influencia en Europa y ve en el giro polaco una puerta abierta a la fragmentación continental. Los medios norteamericanos y los tanques de pensamiento multiplican los análisis, advirtiendo sobre los peligros de un continente dividido y lanzando una presión sutil, pero constante, sobre los líderes europeos. Por debajo de la superficie, el desgaste de las sanciones y de la presión central empieza a hacer mella. Empresas polacas, húngaras e italianas exploran alternativas para sobrevivir ante la inestabilidad y buscan canales propios para mantener sus negocios. Los gobiernos, por su parte, se ven obligados a equilibrar los compromisos europeos con la necesidad de estabilidad interna. Poco a poco, la lógica de bloques cede espacio a la lógica de intereses nacionales. Ya no se trata de una crisis pasajera. Es un proceso que redefine la naturaleza misma de la Unión. El riesgo más grave es la pérdida de cohesión europea, que podría desencadenar inestabilidad en los mercados, incertidumbre política y, en última instancia,
una mayor competencia interna que debilite el proyecto común. Así, Europa se encuentra ante una encrucijada. La elección que tomen ahora los países miembros determinará el futuro del continente en los próximos años. ¿Qué lecciones prácticas y advertencias nos deja este proceso a quienes vivimos en Europa o dependemos de su estabilidad? Enseguida, analizaremos las lecciones clave y advertencias que esta situación nos deja, tanto para los ciudadanos europeos como para quienes siguen de cerca el destino del continente. Cuando los grandes bloques tiemblan, los detalles marcan la diferencia. Basta una señal de apertura, una frase menos rígida, para que el mercado perciba oportunidades o amenazas y empiece a reajustar sus expectativas. Así sucede ahora. El simple diálogo polaco-ruso ya mueve precios, inversiones y rutas logísticas en todo el continente europeo. Las reacciones económicas suelen anticiparse a las políticas. Antes de que los gobiernos tomen decisiones, empresas y grandes fondos reorientan capitales y contratos, reaccionando a cada nueva señal. El resultado es un cambio real y silencioso, que golpea el bolsillo de los ciudadanos y el balance de las empresas mucho antes de que lleguen los titulares. Pero cuidado, la presión externa sobre países como Polonia puede ser un arma de doble filo. Intentar forzar la disciplina desde Bruselas o Washington, lejos de reforzar la unidad, puede acelerar la búsqueda de una mayor autonomía nacional. Polonia lo sabe por experiencia. Cada vez que el pulso político se endurece, el discurso sobre soberanía y alternativas nacionales gana fuerza entre empresarios y ciudadanos. El ejemplo polaco es revelador. La estabilidad no se construye con dogmas ni lealtades automáticas, sino con la capacidad de adaptación a nuevas realidades. Polonia ha aprendido que, en un entorno cambiante, mantener todas las puertas cerradas puede resultar costoso, y que el pragmatismo a menudo protege mejor los intereses nacionales que la retórica de bloques. Por eso, cada grieta en el bloque europeo no es solo un riesgo, sino también una oportunidad. Empresas flexibles pueden encontrar nichos en mercados que antes parecían cerrados. Trabajadores pueden beneficiarse de nuevas demandas o sufrir si no se adaptan a tiempo. Los ciudadanos, en última instancia, verán reflejados estos movimientos en sus empleos, en los precios diarios y en la seguridad de sus ahorros. No aprovechar estas oportunidades, o subestimarlas, puede significar perder posiciones estratégicas, empleos y capacidad de influencia en el largo plazo. En cambio, quienes sepan anticipar y adaptarse, tendrán una ventaja competitiva en la nueva configuración europea. Volvemos entonces a la pregunta central. ¿Será este giro polaco el inicio de una nueva era para Europa, o el núcleo de la Unión resistirá la presión? En el próximo segmento, analizaremos los escenarios que pueden abrirse y quién podría ser el siguiente en seguir este camino. El futuro de Europa podría estar decidiéndose hoy, silenciosamente, lejos de los focos. Mientras el mundo observa grandes titulares y debates ruidosos, los verdaderos cambios suelen gestarse en la penumbra, en conversaciones discretas y en informes que apenas llegan a la prensa. El tímido acercamiento entre Polonia y Rusia, algo que hasta hace poco parecía imposible, ya está dejando huellas profundas en la política europea, aunque la mayoría aún no lo perciba. Esto no va solo de dos gobiernos buscando ventajas puntuales. Lo que está en juego es el sentido mismo de unidad de la Unión Europea y su capacidad de adaptación ante intereses nacionales que se hacen oír cada vez más fuerte. La posibilidad de diálogo pragmático entre Varsovia y Moscú cuestiona mitos que parecían inamovibles. Además, fuerza a toda Europa a repensar su equilibrio entre solidaridad colectiva y la defensa de sus propios intereses. Para ti, que quizás nunca pensaste que las decisiones de líderes lejanos podrían afectar tu día a día, la realidad es otra. Si Europa se fragmenta o entra en una nueva era de competencia interna, las consecuencias se sentirán en tu vida. Desde la economía, la estabilidad de los empleos y las oportunidades para jóvenes, hasta las posibilidades de viajar, estudiar o trabajar en otros países del continente. Ignorar lo que sucede, o asumir que todo seguirá igual,
implica marginarse de los debates y de los cambios que están en marcha. La historia demuestra que quienes no cuestionan el rumbo o aceptan pasivamente las decisiones externas, suelen quedar rezagados cuando el terreno se mueve bajo sus pies. Reflexionar y actuar, en cambio, puede abrir nuevas posibilidades. Exigir transparencia, informarse mejor, participar en debates o incluso influir en la agenda política a través de redes y comunidades. Hoy, la política europea ya no es un bloque monolítico. Polonia no es un caso aislado. Otros países observan y evalúan sus opciones en silencio, midiendo riesgos y oportunidades. El tablero se mueve, aunque de forma casi invisible. Estamos ante el inicio de un nuevo modelo en Europa, donde la flexibilidad y el interés nacional priman sobre el consenso tradicional. ¿O es solo una fase pasajera, un ajuste necesario antes de retomar la senda común? Estas preguntas necesitan respuestas colectivas, pero también responsabilidad personal. El futuro no está escrito. Lo que parece un pequeño giro de timón hoy puede convertirse en un cambio de rumbo histórico mañana. Europa ha logrado grandes avances gracias a su capacidad de adaptación, pero también ha sufrido por no escuchar las señales a tiempo. Ahora, más que nunca, es tu turno de decidir. ¿Serás espectador o influyente en este proceso?